Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Para mí es un gusto estar aquí, poder exponer la palabra de Dios y poder comprender un poco más qué es lo que el apóstol Pablo quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, conociendo ya eh, en los capítulos anteriores que ya hemos leído acerca de la justificación de la fe, que contiene versos, afirmando en imperativo mandatos y exhortándonos cómo deberíamos afectar nuestras vidas prácticas de un creyente verdadero. Vamos a cerrar nuestros ojos para agradecer a Dios, ¿ya? Amado y precioso Dios, gracias por este tiempo precioso en el cual podemos, Señor, aprender de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sea redarguyéndonos a nosotros, a nuestros corazones, y podamos, Señor, en este tiempo poder comprender lo que tú tienes para nuestras vidas. Queremos bendecir este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, para comprender un poquito en Romanos 12, 1 y 2, que me ha tocado exponer este libro, vamos a leerlo, ¿ya? 12.1 dice, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para comprender esto tenemos que revisar el contexto. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma desde Corinto, aproximadamente en su tercer viaje misionero, aproximadamente a 56 años después de Cristo, a los creyentes. Es algo muy importante, escribe a los creyentes. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Os ruego. Esto nos recuerda que Pablo habla de nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en la que vivimos. Así que, hermanos, es un patrón de Pablo para comenzar una carta con una sesión de doctrina fuerte y para seguir con exhortación hacia una vida cristiana. Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz lo que Dios hizo por ellos. Como podemos ver, aquí Pablo nos está exhortándonos a nosotros. ¿En qué sentido? No nos está haciendo ver como una exhortación, sino como decir que estamos hablando, interactuando, y decimos, no lo hagas de esta manera. Por eso nos dice, hermanos, os ruego por misericordia de Dios. Entonces nos está mandando, diciendo que vivamos una vida cristiana dependiendo de las grandes doctrinas. Por la misericordia de Dios, nos recuerda que nosotros hacemos esto en la misericordia de Dios. Con los ojos bien abiertos hacia la misericordia de Dios, yo te ruego, hermanos míos, como un acto de adoración, que den sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrados a Él y aceptables delante de Él. Por eso es que en esta noche, como tema principal, tenemos un sacrificio vivo. Y vamos a hablar de dos puntos importantes. Un poquito me desconcierta el sonido, pero vamos a avanzar, ¿ya? Como primer punto, el sacrificio vivo. Y está hablando, nos ruega Pablo
Y en la versión NBLA, no sé, Nueva Biblia Hablante, no sé. Por lo tanto, hermanos, les ruego por misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios. Nos está mandando a vivir vidas santas delante de Dios. Cuando él usa este patrón, Pablo está diciendo que la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas. Como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, la justificación, la adopción de Jesús, el don del Espíritu Santo que mora en nosotros, ayuda a la aflicción, a la luz, la confianza de no estar separados de un Dios de amor. También dice que debemos presentar nuestros cuerpos conectados con la idea de un sacrificio vivo. Esto nos da a pensar en el servicio del sacerdote. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Es mejor el ver aquí al cuerpo como una referencia, que todo nuestro ser, sea lo que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que todos viven en nuestros cuerpos. Cuando le damos nuestro cuerpo a Dios, el alma y el espíritu también van. Presentéis vuestros cuerpos, significa que Dios te quiere, no solamente tu obra, puede hacer muchos tipos de obras para Él, Dios, pero nunca darte a ti mismo para Él. La apelación previa a la voluntad es os ruego, significa que la voluntad debe ser dominar al cuerpo. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a veces nosotros no podemos dominar nuestro propio cuerpo y es algo en común en todos. Y aquí Pablo está hablando a los cristianos, en este caso a nosotros, exhortándonos y nos dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo. Y a veces nosotros no lo hacemos como nos está indicando la palabra de Dios. Nuestros cuerpos están en el trabajo, hacemos otras cosas, en nuestras actividades cotidianas, aun cuando salimos a veces entre amigos y eso, salimos de lo que Pablo nos está exhortando nosotros como cristianos. Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Las personas del primer siglo, judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que ellos se hicieran a sí mismos sacrificios vivos. Era una imagen fuerte. El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. Por eso lo llamamos el sacrificio vivo. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y sigue así. Santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestros cuerpos, Dios espera que seamos un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo un nuevo pacto no son menos que los estándares del antiguo pacto. En el Antiguo Testamento el sacrificio debería ser santo y agradable a Dios. Si hubiera en el efecto, si fuera ciego o cojo, hubiéramos en cualquier falla, no lo sacrificaría a Jehová tu Dios. Nos está hablando un ejemplo en Deuteronomio y también en Levítico. En Levítico 1:9 dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Está hablando un poquito de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento es un sacrificio de nuestros cuerpos, ¿sí? La antigua palabra griega, el culto racional, para racional, lógicos, también puede ser traducida en la palabra, como lo está en Primera de Pedro, el culto racional. Es una vida de adoración de acuerdo a la palabra de Dios.
El sacrificio de un animal era un culto, pero únicamente para aquellos que traían el sacrificio. No por el sacrificio en sí, bajo un nuevo pacto tenemos misericordia, más grande. Así que es ofrecer un sacrificio más grande. En Romanos 12:2 dice, resistiendo la conformidad con el mundo, abrazando las transformaciones que vienen. Cristo Jesús. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sino, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos está hablando de no os conforméis a este siglo. Nos advierte que el sistema del mundo, la cultura, la manera de pensar, la cual en esta rebelión es contra Dios, tratará de conformarnos a su patrón impío y ese proceso debe ser resistido. Nos está advirtiendo Pablo aquí directamente a los cristianos que no debemos conformarnos. A veces nos damos a pensar que la cultura es la que tiene que prevalecer dentro de la iglesia. Y no es así. Estaba viendo un reportaje, ahí que decían que muchas veces nosotros hacemos danzas y pensamos que eso es agradar a Dios. O hacemos alabanza y eso es agradar a Dios. Cuando de verasmente el agradar a Dios, como veíamos en el versículo 1, es con nuestros cuerpos. A veces nosotros podemos, como decíamos, damos nuestro pensamiento y no nos basamos a lo que la palabra nos dice. Por eso nos dice, no os conforméis a este siglo. Nos está advirtiendo que no nos debemos conformar a este sistema del mundo. Es que el presidente, como decimos, no, es que el presidente hace tantas cosas. Y le echamos la culpa al presidente cuando los culpables somos nosotros. Si no, debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es lo opuesto a ser conformados a este siglo, campo o batalla. El creyente o los cristianos deben de pensar de una manera diferente. Entonces, nosotros debemos pensar de una manera diferente como cristianos. Es decir, ya no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo llegamos a esa renovación de nuestro entendimiento? O a veces es el problema de muchos cristianos en este caso. Los que vivimos o se vive basado en sentimientos. Y más es el sentimiento, el que, como decíamos, no, si dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, poner una disciplina es duro, porque el qué dirán. Y vivimos pensando en ese medio, ¿no? O a veces en cómo se siente, pero no nos basamos a lo que Pablo nos está escribiendo aquí como cristianos. Una vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en mi trabajo? ¿Cómo me siento con mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? Una vida de sentimiento nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Es algo que me llamó la atención, porque si nosotros vivimos, como decía yo, basado en los sentimientos, no vamos a poder agradarle a Dios. Y poder comprender que Pablo decía, y yo me ponía
a vivir o a revivir esa historia, el momento de estar ahí, ¿cómo sería esas palabras tan fuertes del poder decir, tienes que renovar tu mente? Y el renovar nuestra mente no significa, como decíamos, solo basarse en, ¿cómo se sentirán? Sino en hacer prevalecer la palabra de Dios. Dios nunca está en contra de los sentimientos de una vida activa. Él es un Dios de un sentimiento poderoso y apasionado. Él nos manda a ser hacedores, pero los sentimientos y el hacer son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. ¿Qué es verdadero aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo hacer? Si la palabra de Dios nos dice que Dios conoce todo nuestro ser, todos nuestros sentimientos. Aun cuando nosotros ya tiremos la toalla, como decimos, Dios ya sabe. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿pero por qué tiene que sucederme a mí? Cuando nos olvidamos que el Todopoderoso es Dios. Nos habla también de transformaos. Está en la antigua palabra griega metamorfo, la cual describe una metamorfosis. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús. Esto es una transformación gloriosa. En otro lugar, Pablo utiliza la palabra transformaos. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta cómo es el espejo, la gloria del Señor, cómo somos nosotros. A veces sí nos hemos mirado al espejo, ¿no? Y como sale ese comercial que dice, qué guapo que soy. Es algo inusual porque todos somos diferentes. Todos tenemos emociones diferentes, sentimientos diferentes. Unos lo podemos demostrar, otros no lo pueden demostrar, simplemente permiten aislarse, irse a su casa y quedarse con ese sentimiento de culpa, tal vez. Pero en esta noche, que ese sentimiento no sea más grande que el poder de Dios. Tenemos que dar lugar a que esa emoción sea utilizada a Dios. En la Biblia encontramos tantas joyas para la vida, aún más cuando la estudiamos para comprender mejor el contexto de este libro. La importancia de nuestro cuerpo. Si Dios nos está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿Cómo lo estamos cuidando? Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que cuidar nuestros cuerpos. La importancia de nuestros cuerpos. Al cristiano le sirve el cuerpo, Dios solo con el espíritu o con su alma, sino también con el cuerpo. A Dios no le importa tal vez solo el cuerpo, no, sino todo el cuerpito, como saben decir. Y como decíamos, ¿no? ¿Qué quiere decir con el sacrificio vivo? De una manera práctica podemos decir que debemos tomar todas las tareas que realizamos diariamente, trabajar, estudiar, ir a la tienda y ofrecer a Dios como un acto de culto. Que todas las acciones que nosotros podamos hacer, que todas las acciones que podamos vivir, sea en agradarle a nuestro Dios. Y poder tener ese cambio radical, no solo en nuestro carácter, sino también en nuestras mentes. Y podamos
hacer la voluntad de Dios. Desde cada ministerio, cada circunstancia o cada acto que se lo hace aquí, dentro de la iglesia, se la puede hacer, tener ese cambio radical, sin importar el que me diga la persona de ahí, porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y también usa la palabra transformados. Tiene su raíz en la palabra morfe, que hace referencia a una naturaleza esencial e inalterable. Estas palabras, a una naturaleza esencial, que el cambio no sea porque, es que quiero cambiar para que me vea alguien, sino que eso sea nuestra naturaleza y que podamos comprender lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y que Pablo nos está exhortando aquí, que debemos presentar todos nuestros cuerpos, o nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma delante de Dios. Y que Dios va a trabajar y va a vivir si nosotros le dejamos a Él y podamos hacer un cambio radical delante de Dios. Y así podamos vivir una vida santa delante de Dios. Yo creo que es un desafío muy grande para cada uno de nosotros, el poder vivir esa vida santa, agradable y perfecta, sabiendo y reconociendo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario, murió, resucitó, y como decía, todos nuestros pecados se las llevó. Y hoy, como hijos de Dios, no salgamos de este lugar, sino renovados en Él, y que podamos ser agradables y perfectos delante de Dios. Queridos hermanos, esperando que podamos haber comprendido lo que Dios nos ha podido hablar en esta mañana y desafiarles a que podamos vivir una vida santa, agradable y perfecta delante de Dios. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Amado Dios, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias por este tiempo precioso en el cual podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Permites que podamos estar en este lugar, Señor. Gracias por nuestro pastor también, Señor, que nos enseña cada día. Por la vida que nos enseñas a llevar una vida en santidad como tú quieres, Señor. Bendecimos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén.